a ver las principales indicaciones clínicas de la radiología convencional. Y estas serían las principales indicaciones en radiología convencional, ¿verdad? Estudios de sistema esquelético, están los estudios del sistema respiratorio, los estudios gastrointestinales, ya en esa parte se dividen en con o sin contraste, los estudios del sistema urinario y los estudios del sistema cardíaco, ahora siendo estos tres últimos ya con o sin contraste, ¿verdad? Y entre esas principales indicaciones para poder llegar a estas principales indicaciones o cómo obtener, ¿verdad?, estas radiografías, entre ellas tenemos los principales métodos de imagen, ¿verdad?, que son la radiografía del tórax y la radiografía del abdomen, ¿verdad? La del tórax va a ser la que más van a ver posiblemente en toda su estadía dentro de un hospital, ¿verdad?, porque es muy utilizada, bastante utilizada para muchos tipos de patologías. Entonces es la más frecuente y la más común que van a ver. Y en segundo lugar está la radiografía del abdomen, ¿verdad? Luego ya vienen los demás tipos de proyecciones, ¿verdad?, para obtener imágenes del cuerpo o los demás métodos, ¿verdad?, de imagen para obtener diferentes tipos de estructuras anatómicas. Y bueno, ¿qué es una radiografía del tórax? Es una de las radiografías que, como dijimos, es la más solicitada, ¿verdad?, la que con mayor frecuencia se solicita. Estudia los órganos, los distintos órganos contenidos dentro de la caja torácica, ¿verdad? Y sirve para evaluar o para pesquisar diferentes enfermedades respiratorias y sus complicaciones. También malformaciones, ¿verdad?, cardiopatías y tumores. El examen se practica de acuerdo a la solicitud del médico. Tiene diversas proyecciones para obtener una radiografía del tórax, pero hay dos que son las principales, ¿verdad?, o las más solicitadas. En este caso sería la postero anterior, que es la proyección estándar, la primera o la más solicitada, y la lateral, ¿verdad?, que va a ser el complemento de la postero anterior. Entonces estas dos son las más solicitadas dentro de un servicio de radiología para el estudio del tórax, ¿verdad? Existen otros tipos de proyecciones, ¿verdad?, pero ya va a ser con menos valor diagnóstico, como por ejemplo la que es al contrario, ¿verdad?, la AP. Vamos a pasar a entender mejor acá en esta imagen. Decíamos que la estándar era la postero anterior, ¿verdad? ¿Por qué se llama de esa manera? Porque los rayos X van a ingresar posteriormente, ¿verdad?, y van a salir del lado anterior, ¿verdad?, o sea que del lado que está más cerca de la placa o de los receptores de imágenes. Nos dice que la proyección se toma con el paciente a una distancia de 1,80 m, dice, ¿verdad?, y debe estar en bipedestación o parado, y siempre debe ser en inspiración profunda o inspiración forzada, ¿verdad? ¿Por qué es importante respetar todas estas reglas para obtener esta imagen? Por lo siguiente, ¿verdad? Primero, la distancia, ¿verdad? A través de esa distancia de 1,80 m, esa distancia nos va a permitir que la silueta cardíaca o la sombra cardíaca, ¿verdad?, aparezca de esta manera en una radiografía, o sea que del tamaño casi normal, ¿verdad? Entonces va a permitir una mejor evaluación de esta zona, que es la zona cardíaca.
Después les hablaba de la posición, ¿verdad? Del posicionamiento del paciente, ¿verdad? Que colocar los brazos de esta manera como vemos acá va a permitir que las escápulas hagan una rotación exterior y que no aparezcan dentro del campo pulmonar, ¿verdad? Si es que esto no se produce, entonces las escápulas aparecerían más o menos por aquí y se confundiría con otro tipo de patología, ¿verdad? Luego está la inspiración forzada. ¿Por qué debe ser una inspiración profunda o forzada? Porque va a hacer que los pulmones se llenen de aire y se pueda delimitar muy bien las zonas pulmonares, ¿verdad? Para que podamos ver todas estas zonas y evaluar de una forma correcta. Y le estaba comentando que existen otras proyecciones, ¿verdad? Que por ejemplo es la PA, que va a ser de lo contrario, ¿verdad? Va a ser, los rayos van a ingresar por la parte anterior y van a salir por la posterior, ¿verdad? Entonces va a ser AP, ¿verdad? Una proyección que se utiliza para los pacientes que no pueden bipedestar, o sea, que no pueden pararse, pacientes, por ejemplo, encamados o que están en silla de ruedas, también pacientes pediátricos, ¿verdad? Para los pediátricos se utiliza esa posición. Y les decía que tiene menor valor diagnóstico. ¿Por qué? Porque normalmente los pacientes encamados que están en silla de ruedas les cuesta más hacer la inspiración profunda y entonces la región pulmonar va a salir con una densidad más o menos parecida a la que está acá. En ciertas zonas van a salir este tipo de densidad y se puede confundir fácilmente con algún tipo de patología. Y también lo que va a hacer es que esta zona, o sea, que la sombra cardíaca salga más agrandada, ¿verdad? Entonces, por eso el valor diagnóstico es menor, ¿verdad? De esa proyección. Por eso es la importancia y la efectividad, ¿verdad? De esta proyección. Y también se realizan a pacientes politraumatizados, ¿verdad? La proyección, la que es AP, la que es contraria a este. Y después tenemos la proyección lateral, ¿verdad? La que dijimos que es el complemento de la posición estándar. Y se obtiene con el lado izquierdo, siempre con el lado izquierdo del paciente, más cerca del receptor, apoyado ahora al buquimural. Y entonces, en condiciones normales, las estructuras se visualizan del lado derecho con mayor tamaño, es que las del lado izquierdo. Siempre lo que está más cerca del tubo de rayos ahora va a salir más grande, ¿verdad? Y lo que está más cerca va a salir en tamaño normal, ¿verdad? Como ocurre con la silueta cardíaca, ¿verdad? Que dijimos, está más cerca de los receptores de imágenes y más lejos del tubo de rayos, ¿verdad? Por eso salen con un tamaño casi normal, casi real, ¿verdad? Y esta analogía es muy fácil de comprobar. Solo es, por ejemplo, colocar la mano cerca de un foco o algo que dé luz, ¿verdad? Cuanto más acercamos nosotros la mano al foco, la sombra se ve más grande, ¿verdad? Y cuanto más alejamos, la sombra se va a ver casi de tamaño real, ¿verdad? Entonces eso ocurre lo mismo ocurre en las radiografías. Cuando el objeto está más cerca de los rayos, entonces se va a ver más grande. Y cuando esté más lejos, se va a ver en tamaño casi normal, ¿verdad? Por eso es muy importante. Buen día, sí. No sé, creo que por abajo. Perdón, disculpen. Bueno, y decíamos lo de la analogía. Es muy importante recordar esa analogía a la hora de reconocer las estructuras del día de mañana, ¿verdad? Para tener una noción de cuáles son los que vamos a ver más cerca y cuáles son los que vamos a ver más lejos. Y les hablaba de la lateral, ¿verdad? Que es la complementaria, ¿verdad? Un complemento de
la posición estándar, que es la posterior anterior, y esto va a permitir que podamos diagnosticar de forma correcta algunas patologías, ¿verdad?, que en la posición estándar generan ciertas dudas, ¿verdad? Eh, o nos permite diagnosticar patologías que no se pudieron ver en la posición estándar, ¿verdad? O sea, que son patologías que no aparecen en la posición estándar, como dijimos, ¿verdad? A veces por superposición de estructuras, o a veces causan cierta confusión, ¿verdad? Entonces la lateral es el complemento, ¿verdad? Es lo que va a ayudar a sacarnos de la duda, ¿verdad? Sacarnos de la duda para un mejor diagnóstico, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué podemos ver, ¿verdad?, con una radiografía de tórax, o qué podemos diagnosticar, qué podemos encontrar? Podemos encontrar enfermedades pulmonares y sus diferentes complicaciones. También podemos podemos diagnosticar o evaluar, ¿verdad?, enfermedades cardíacas. Fracturas también podemos ver con la radiografía de tórax. Si se fijan acá, donde están las flechitas, podemos ver múltiples fracturas en la región de los arcos costales, ¿verdad? Y acá lo vemos en una imagen más acercada, podemos ver perfectamente la fractura. Entonces también podemos ver fracturas, ¿verdad?, con esta radiografía. Y cuerpos extraños, ¿verdad? También podemos ver cuerpos extraños de esta manera. Y esto es algo que se ve con frecuencia dentro del servicio de radiología, ¿verdad?, que son pacientes pediátricos que normalmente introducen al organismo estos tipos de materiales, ¿verdad? En este caso esta es una radiografía de una criatura, de un niño, y se trabó una moneda, ¿verdad?, y está alojada ahora en el estómago. Entonces estos tipos de casos se ve muy frecuente en la población de pacientes pediátricos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en una radiografía de tórax, ¿verdad? Enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, fracturas y cuerpos extraños, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la radiografía abdominal simple, ¿verdad?, que utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir una imagen del interior de la cavidad abdominal, ¿verdad? Se utiliza para evaluar el estómago, hígado, intestino, vaso, y se puede utilizar para diagnosticar dolores inexplicables, ¿verdad?, de la región abdominal. También en caso de náuseas y vómitos, ¿verdad? Y también tiene sus proyecciones o su método de obtención de imágenes, ¿verdad? El principal y el más solicitado va a ser el decúbito supino, ¿verdad?, que va a ser AP, ¿verdad? AP en decúbito supino. Entonces lo vamos a llamar a esta proyección, donde el paciente va a estar acostado, y los rayos van a ingresar anteriormente y van a salir posteriormente, ¿verdad? Entonces va a ser AP en decúbito supino, va a ser nuestra principal proyección, ¿verdad? La segunda proyección más utilizada va a ser la bipedestación, también en AP, ¿verdad? Los rayos entran anteriormente y salen posteriormente. Entonces va a ser parado o en bipedestación AP. Y la tercera es la decúbito lateral, ¿verdad? La decúbito lateral, que se hace con el paciente acostado también, pero de forma lateral, donde los rayos ingresarán por la lateral y van a salir por el otro extremo, ¿verdad? Y esta proyección no es muy utilizada, no es muy frecuentemente utilizada, que es la
la postura anterior, ¿verdad? Pero es tóraco-abdominal, o sea que abarca las dos regiones, pero es la menos utilizada o casi no utilizada. Estas tres son las principales. La de cúbito, por ejemplo, se pueden usar en pacientes que no pueden bipedestar, ¿verdad? Para ver los niveles hidroaéreos, ¿verdad? Eso ya vamos a ver ahora. Este es el cúbito supino que dijimos, ¿verdad? La primera proyección de cúbito supino en AP. Y está indicada para evaluar las distribuciones de gases, visualización del músculo psoas, calcificaciones en algunas regiones abdominales, cálculos y masas. Entonces esa va a ser la primera proyección, ¿verdad?, que se va a pedir para una radiografía de abdomen, ¿verdad?, la de cúbito supino. Y la segunda es la de piedra, que como dije, sirve para evaluar los niveles hidroaéreos y el gas libre del abdomen, ¿verdad? Como podemos ver acá. Todo esto serían los gases, ¿verdad? Lo que ocurre básicamente con esta radiografía es lo mismo que ocurre con, por ejemplo, con este envase de agua. Cuando el paciente está de pie, entonces los niveles de gas y niveles hidroaéreos se van a ver de esta forma. Vemos que acá tenemos aire y por debajo se va a ver el líquido, ¿verdad? Entonces eso es básicamente lo que ocurre con esta radiografía. Y tenemos la de cúbito lateral, ¿verdad? Que son esenciales también, ¿verdad? Tiene básicamente la misma utilidad para detectar niveles hidroaéreos o aire libre, dice, pero también para detectar aires que se encuentran, por ejemplo, fuera de la. Sabemos que en los intestinos tenemos aire, ¿verdad? Y a veces puede haber una ruptura, entonces el aire puede alojarse entre el tejido subcutáneo o la piel, ¿verdad?, y los órganos. Entonces para eso también va a servir esta radiografía. Y lo que va a pasar por ejemplo, en esta proyección es que se va a ver así de esta manera, ¿no? Ahí vemos que el agua está hacia abajo y los gases están hacia arriba, ¿no? Entonces, de esa manera, en pacientes que no pueden bipedestar, no se pueden parar, también se pueden medir los niveles hidroaéreos, ¿no? Y básicamente, ¿qué podemos ver en las radiografías de abdomen simple? Todo lo que vimos ya anteriormente, ¿verdad? Todas esas indicaciones. Pero también podemos ver cuerpos extraños, ¿verdad? Como podemos ver acá en estas imágenes, también sirven para ver cuerpos extraños. Acá vemos otra vez una moneda ingerida por el paciente, ¿verdad? En esta imagen vemos un paciente que comúnmente es llamada de mula, ¿verdad? Aquellas personas que transportan cocaína. Frecuentemente se ven en los programas que tratan de controles en aeropuertos. No sé si ya vieron alguna vez, pero de este modo se van a ver esos cuerpos extraños, ¿verdad?, que son las cápsulas de cocaína, que son una gran cantidad, podemos ver acá, ¿verdad? Y algunos cuerpos van a ser bastante extraños, ¿verdad?, como pueden ver en estas imágenes, ¿verdad?, que son introducidos por orificios naturales del cuerpo de forma accidental, ¿verdad?, entre aspas, pero ya también se ven con una radiografía de abdomen, ¿verdad? Es muy, muy extraño, pero hay varios casos. No sé si ya escucharon hablar de la frase, una imagen dice más que 1000 palabras. En este caso, en radiología convencional, podemos decir que 2 imágenes dicen más que 1000 palabras, ¿verdad? Por lo que le comentaba sobre la proyección lateral, ¿verdad?, la importancia de la proyección lateral, que muchas veces hace que salgamos
de dudas, ¿verdad?, que provocan las proyecciones estándares. Entonces, esa es la importancia de la lateral, de la complementaria. Siempre hay que tratar de pedir las dos, ¿verdad? La poste, en el caso del tórax, por ejemplo, la poste anterior y la lateral, ¿verdad?, para evitar ciertos inconvenientes, ¿verdad? Vamos a graficar de una forma un tanto simpática la importancia, pero son imágenes que nos dan a entender perfectamente la importancia, ¿verdad? Por ejemplo, en esta imagen tenemos, si miramos de este lado, parece un gesto obsceno, ¿verdad? Sin embargo, si complementamos con la imagen, con otra imagen, vemos exactamente de qué se trata, ¿verdad? De que es otro gesto y que el gesto no es obsceno. Entonces, eso es de este modo ahora podemos graficar la importancia, ¿verdad?, de la AP y las posiciones complementarias. Acá también podemos ver cómo este chico ahora se pegó un gran susto, pero con la lateral ya está tranquilo, ¿verdad? Ya pudo disipar esa duda y pudo ver con exactitud de qué se trataba la imagen, ¿verdad? Entonces eso es básicamente la importancia de las proyecciones complementarias, no solo en el tórax y el abdomen, sino que en cualquier tipo en cualquier tipo de proyección radiológica convencional, ¿verdad? Le comentaba a los otros grupos que una vez hubo un caso en el que en este caso fue una radiografía una radiografía cervical, ¿verdad?, que se le practicó a una niña, a una mujer, ¿verdad? Y siempre al paciente se le pide que retire todos los objetos metálicos que tiene en el cuerpo para realizar la radiografía, ¿verdad? Y en este caso se le practicó la radiografía y al hacer el diagnóstico, el médico observó que observó algo extraño, ¿verdad?, en esa región, en la región cervical. Y ya enseguida le prepararon, le iban a trasladar a la capital del país para una cirugía, porque era una cirugía riesgosa, entonces le iban a trasladar hasta la capital. Hasta que se dieron cuenta que se trataba de un prendedor de cabello, lo que aparecía en esa radiografía, ¿verdad? Y todo ese problema, hubo un montón de problemas, hasta gente que perdió el trabajo en esa ocasión, ¿verdad? Y imagínense todo el problema que se iban a ahorrar, ¿verdad?, si es que complementaban su estudio con la lateral, por ejemplo, ¿verdad? Se iban a ahorrar todos esos inconvenientes. Entonces, por eso es muy importante siempre pedir las dos proyecciones básicas, ¿verdad?, la estándar y la complementaria. Y ahora entonces vamos a pasar a hablar de los estudios radiológicos contrastados, ¿verdad? Que como dijimos al principio, eran estudios que utilizan el material de contraste o los materiales de contraste que pudimos ver en la clase pasada, ¿verdad? Los positivos, los negativos. Estos estudios utilizan diferentes tipos de contraste, ¿verdad?, que generan, los positivos dijimos que generan opacidad y los negativos se ven de forma radiolúcida, ¿verdad? El primer estudio que vamos a ver es el urograma excretor, que es el estudio radiológico que tiene por objetivo valorar todo el sistema excretor, todo el sistema urinario, desde los riñones hasta la vejiga, mediante la aplicación endovenosa de un medio de contraste que va a ser eliminado vía renal. Esta sería la imagen de un urograma excretor. Como ven, genera opacidad en todas las estructuras, ¿verdad?, del sistema excretor. Serían los riñones y dice que se estudia desde los riñones hasta la vejiga, ¿verdad?, todo el sistema excretor.
Este estudio tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones y también sus posibles complicaciones, ¿verdad? Sus indicaciones serían para litiasis renal, masas tumorales, quistes renales, eh, hidronefrosis, hipertrofia prostática, infecciones de las vías urinarias, sospecha de lesión del aparato urinario por traumatismo. También sirven para valorar la funcionalidad, ¿verdad? Preoperatoria en pacientes que requieran de un trasplante, por ejemplo, un trasplante de órganos. Y también sirven para control postquirúrgico, ¿verdad? Y su contraindicación sería, su principal contraindicación, y prácticamente es la única, sería la falla renal, ¿verdad? Que no vamos a poder realizar este tipo de estudios en pacientes que tienen falla renal. ¿Por qué? Porque el contraste, como dijimos al principio, es excretado de forma, dice que es excretado por la vía renal, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente posee una falla renal, no va a ser capaz de excretar todo el medio de contraste. ¿Y qué dijimos cuando estudiamos los medios de contraste? Que deben ser eliminados totalmente del cuerpo, ¿verdad? Y que no deben permanecer dentro del organismo por un tiempo innecesario, ¿verdad? Entonces, esa es la contraindicación para este estudio, y las posibles complicaciones van a ser las reacciones alérgicas, ¿verdad?, al medio de contraste, nefropatía inducida, tenía que decir ahí, inducida por medio de contraste. Y este estudio requiere de una preparación, ¿verdad?, de una previa preparación por parte del paciente para poder realizar este estudio. Si el paciente no sigue estas indicaciones al pie de la letra, este estudio se tendrá que posponer, ¿verdad?, porque esto es muy importante para la realización del estudio, ¿verdad?, que es una dieta bastante balanceada. Por ejemplo, acá pide como desayuno leche, pan tostado, algo bien liviano, también comidas livianas, comidas sin grasa. Pide, por ejemplo, sopa de arroz, verduras. También pide ingerir cierto tipo o cierta cantidad de líquido, ¿verdad? Y nos pone horarios para las últimas comidas, que van a ser a las 18 y a las 19, y nos indica cuáles son los alimentos que se deben consumir, ¿verdad?, o se aconseja consumir, y el uso de Nulitelli, ¿verdad?, que es un evacuador que permite la limpieza intestinal. Y si no se tiene este fármaco, entonces se recomienda tomar mucho líquido hasta que las heces se vean de formas claras, ¿verdad? ¿Por qué es importante que el paciente se prepare con esta dieta? Porque sabemos que también en la región abdominal tenemos los intestinos, ¿verdad? Y si es que no se produce esta limpieza, esas estructuras se van a superponer a las estructuras del sistema urinario, ¿verdad? Entonces se puede llegar a confundir con otro tipo de patología. Por eso, en una parte de la dieta pide que no se consuma, por ejemplo, lentejas, ¿verdad?, que es parecido al feijoa, que contiene fibra, ¿verdad?, y su excreción es más tardía, y esas pequeñas fibras entonces pueden confundirse con otro tipo de patología, o se pueden superponer a la imagen de las estructuras del sistema urinario. El siguiente es la uretrocistografía, que es un estudio radiológico. Nos permite valorar la vejiga, cuello vesical y uretra mediante la introducción de un medio de contraste a través de una sonda vesical, como podemos ver en esta imagen, ¿verdad?
Profesor, Ederson, sí, si me puedes escribir, por favor, porque no, yo no le puedo escuchar a ustedes. ok. ¿Tenés alguna duda, Ederson? Bueno, voy a esperar. Sí, en este caso serían los positivos, porque están los negativos también. Le voy a explicar ya antes. Todos estos estudios tienen una forma de ser realizados, ¿verdad? Tienen un sistema para realizar los estudios. Esa información yo voy a dejar a modo de investigación para realizar un trabajo práctico. Y también van a tener que, esa parte también, Edson, forma parte de la investigación, ¿verdad? Porque como dije, tiene un proceso, ¿verdad? Tiene un proceso y tiene una forma de ser realizada. Por ejemplo, el urograma excretor tiene su tiempo, lleva su tiempo para que el contraste llegue al sistema excretor o sistema urinario. Entonces, las investigaciones de ustedes se van a basar en eso, ¿verdad? En eh, cómo se realiza, este estudio tiene su proceso donde se obtienen varias imágenes, no solo una imagen, sino que varias imágenes. Se obtiene antes y durante el proceso, durante el paso del contraste por el organismo. Y como dije, tiene su tiempo, tiene un tiempito para llegar hasta acá, porque es introducido eh, vía venosa, dijimos, ¿verdad? Intravenosa. Y entonces tiene que hacer todo el recorrido hasta llegar al sistema excretor. Entonces en eso se va a basar la investigación de usted, ¿verdad? Cómo se realiza, también cuántas placas se obtiene, exactamente qué tipo de contraste se utiliza, porque vimos ahora que los positivos, por ejemplo, se clasificaban en dos, ¿verdad? Que era el yo y el vario. Entonces, en la investigación ustedes van a ver qué tipo de contraste se usa y cómo es el procedimiento para realizar este estudio, ¿verdad? Eso vamos a dejar a modo de investigación para un trabajo práctico, como dije, ¿verdad? Pero yo le voy a facilitar esos materiales donde ustedes van a poder leer y investigar. Y este material también le va a facilitar bastante, porque en este ya tenemos contenido, los tipos de contrastes, por ejemplo, vamos a volver, como dijera, según su administración, por ejemplo, en este mismo sentido, en este mismo orden, los orales y endovenosos, por ejemplo, tenemos acá. Yo doy varios, de ese mismo orden. Y eso ya le va a dar pautas, ¿verdad? Para que la investigación sea un poco más fácil, para no complicar tanto. Entonces, volviendo, hablamos de la preparación, ¿verdad? No, ya hablábamos ya estábamos en este punto. Decíamos, bueno, este estudio también
acá está mal escrito. ¿Será que pueden corregir después el material que le pasé? Tiene que ser, le voy a escribir acá. Tiene que estar escrito así, uretrocistografía. Acá dice uretrografía esa. Ese es el nombre correcto de este estudio, uretrocistografía. Profesor. Silvana, ¿será que me puedes escribir, por favor? Sí. ¿Qué parte, Silvana? ¿De la excreción? Sí, y decía que la eliminación de los contrastes van a ser según el tipo de contraste también, porque dijimos que tenemos los positivos y los negativos, ¿verdad? Y los negativos prácticamente dijimos que eran aire, y también dijimos que eran efervescentes, ¿verdad? Y los positivos dijimos que era el yodo y el bario, ¿verdad? Que tienen como vía de administración la intravenosa o intraarterial, ¿verdad? Y el otro medio de administración va a ser vía oral, ¿verdad? Y todo lo que es vía oral, vía venosa o vía arterial se va a eliminar, se va a excretar de forma a través del sistema excretor, ¿verdad? Pero los medios de contraste negativos se utilizan para otras regiones del cuerpo. Sí, exactamente. ¿Te acordás de la definición del medio de contraste? Decía que son sustancias o combinaciones de sustancias, decían, ¿verdad? Y la investigación, como dije, la investigación de ustedes también se va a basar en eso, en investigar y saber exactamente qué tipo de contraste se utiliza, ¿verdad? O cómo se utiliza. Bueno, gracias, Silvana. No, gracias a vos por la pregunta. Gracias por participar. Entonces, las indicaciones para este estudio van a ser sospecha de ruptura vesical, divertículos vesicales, reflujos, hernias, fístula, hipertrofia prostática, masas adyacentes, estenosis y válvulas uretrales, incontinencia también, pacientes que se encuentran en protocolo de trasplante también, cistitis crónica, hematurias y procedimientos también postquirúrgicos, ¿verdad? En el caso de un procedimiento quirúrgico en la vejiga, por ejemplo, para evaluar su funcionalidad después de una cirugía. Y las contraindicaciones o por qué no debemos o no podremos hacer este estudio van a ser por infecciones agudas, estenosis uretral, ¿verdad? Que no va a permitir que el contraste se aplique de forma correcta por la reducción, ¿verdad?, del calibre de la uretra. Y sus posibles complicaciones son infecciones urinarias y lesiones de uretra, ¿verdad? Son las posibles complicaciones que podemos tener en este estudio. Y la preparación del paciente, este estudio no requiere ningún tipo de preparación. El paciente puede hacer su vida normal un día antes del estudio, ¿verdad? El día anterior al estudio, y presentarse para el estudio sin ningún tipo de preparación. Tenemos el estudio contrastado que se llama esófago gastroduodenal, que es un estudio
radiológico que nos permite valorar el estómago y el marco duodenal, ¿verdad? Mediante la administración de contraste vía oral, ¿verdad? En este caso ya va a ser otro tipo de contraste. Hace rato teníamos los que son, por ejemplo, introducido a través de una sonda, y era su medio de administración era intravenosa, ¿verdad? Y ya es otro tipo, que es vía oral. Entonces eso ya le da la pauta a ustedes para su investigación de que ya es otro tipo de contraste, ¿verdad? Las indicaciones para este estudio entonces van a ser estenosis esofágica, varices esofágicas, hernias hiatales, divertículos, fístulas, alcalasia, esclerosis, tumoraciones, lesiones extrínsecas, úlcera, reflujo gastroesofágico, control y tratamiento médico post o postquirúrgico o antes de una cirugía, ¿verdad? Después o antes de una cirugía. Y las contraindicaciones serían sospechas de fístulas, perforaciones esofágicas, sospecha de ruptura de comunicación mediastinal, obstrucción baja del colon y perforaciones intestinales, ¿verdad? Habla mucho de perforación en esta parte, ¿verdad? Entonces nos da la pauta de que pueden haber, no podemos hacer este estudio porque pueden haber fugas, ¿verdad? Hacia ciertas estructuras puede haber fuga del contraste hacia otras estructuras, hacia otra parte del cuerpo, ¿verdad? Que van a provocar reacciones adversas o complicaciones, ¿verdad? Y como otras complicaciones tenemos que se pueden producir, ya que es un contraste administrado vía oral. Entonces se pueden producir también broncoaspiraciones, ¿verdad? Que en vez de dirigirse hacia donde corresponde, ¿verdad? Se puede producir una broncoaspiración, y esto puede pasar a los pulmones, ¿verdad? Este contraste puede pasar a los pulmones, generando peligro de vida ocasionando peligro de vida para el paciente. Sin problema, Ricardo, sin problema, voy a tener en cuenta tu presencia. Gracias, Ricardo, gracias por asistir. Y la preparación del paciente entonces va a ser una preparación mínima. Va a ser la noche previa al estudio. El paciente no deberá beber mucho líquido, y se presentará en ayunas, ¿verdad? Para el estudio. Son mínimas. La preparación entonces va a ser mínima, ¿verdad? Por parte del paciente. Pero no deja de ser importante, ¿verdad? Que sigan estas recomendaciones los pacientes. Luego tenemos el estudio denominado tránsito intestinal, ¿verdad? Que es un estudio radiográfico en el cual se utiliza medio de contraste. Ahí ya vamos a hablar de dos tipos de contraste, ¿verdad? Como les dije, positivo y negativo, que van a ser una combinación, normalmente son una combinación de un contraste positivo, y el contraste negativo sería, por ejemplo, un efervescente, ¿verdad? Entonces a este tipo de estudio ya le llamamos estudios a doble contraste, ¿verdad? La finalidad del estudio entonces va a ser valorar el paso de los mismos a través del intestino delgado. Entonces ya va a ser un estudio contrastado a doble contraste, ¿verdad? Ahí ya van a tener que ver cuáles son los contrastes, qué tipo de contraste positivo y qué tipo de contraste negativo se utiliza para realizar este estudio. Y las indicaciones son
por ejemplo, melena, dolor abdominal de causas desconocidas, cambios en la frecuencia y aspecto de las heces fecales, especialmente en diarrea o esteatorrea, síndrome de la mala absorción, inflamaciones severas, obstrucciones, masas abdominales y control postquirúrgico. Y las contraindicaciones serían, ¿por qué no podemos realizar el estudio? Serían por estas dos causas que podemos ver acá, que son perforaciones intestinales, que como dijimos, pueden causar la fuga ahora de el medio de contraste hacia otras regiones del cuerpo, y también cuadros diarreicos crónicos. Y la preparación del paciente también va a ser mínima, dieta ligera un día antes del estudio y presentarse en ayuno el día del estudio, que como dijimos no deja también de ser importante. Después tenemos el colon por enema, que es un estudio radiográfico que mediante la introducción de un medio de contraste positivo y negativo en forma de colon por enema se puede valorar las estructuras anatómicas del colon. Otra vez hablamos de una combinación de contrastes positivos y negativos, ¿verdad? Y con relación a la pregunta de la compañera que preguntaban el modo de excreción, entonces, como nos dice que es un colon por enema, ya también nos da la pauta de que su eliminación es de forma diferente, ¿verdad? Y las indicaciones serían para descartar patología tumoral, enfermedad diverticular, trastornos funcionales del colon, malformaciones, procesos inflamatorios y invaginación intestinal. Las contraindicaciones serían colitis ulcerativas, perforaciones intestinales, megacolon, estenosis acentuada del colon descendente, pacientes inconscientes también, cuadros de diarrea crónica y sangrado del tubo digestivo. Y este estudio también va a requerir de una preparación como muy parecida a la que vimos al rato, ¿no? Una dieta muy parecida, con las mismas recomendaciones en el desayuno, en los alimentos, en los líquidos, los horarios de las últimas comidas también, ¿verdad? Van a ser muy parecidos. Y también el Nulitelli, ¿verdad? Que va a ser, debemos usar, ¿verdad? Para la limpieza de la región del colon, ¿verdad? Como dijimos. Por último tenemos lo que es colangiografía, que es un estudio radiográfico que nos permite valorar la vía biliar, mediante la introducción de un medio de contraste a través de una sonda T. Esto, por ejemplo, en su investigación ustedes van a encontrar que se puede hacer también de otra forma. Les voy a citar ahora para que tengan referencia. Se puede hacer también a través de una punción intrahepática, y eso ya le va a dar una idea de cómo también se puede, cómo es la otra manera de hacer ese estudio. Las indicaciones entonces van a ser visualización de cálculos residuales en vías biliares, permeabilidad de la vía biliar, patología externa que afecte la permeabilidad de la vía biliar, formación de fístulas, verificación de posición de la sonda en T, elevación de la bilirrubina después de una cirugía. Y las contraindicaciones serían descompensación cardíaca, perturbación grave de funciones hepáticas y renales y mieloma múltiple. Las posibles complicaciones que vamos a tener al realizar este estudio son insuficiencia circulatoria y colapso, dolor en el área biliar y reacciones alérgicas al medio de contraste, que son los que más generan
generan los efectos adversos, ¿verdad? La preparación del paciente, entonces este estudio no requiere ningún tipo de preparación de parte del paciente. Todos estos estudios que vimos se deben realizar, o sea, perdón, antes de realizar el paciente debe firmar un consentimiento informado, ¿verdad? Porque todos estos estudios ofrecen cierto tipo de riesgos. Entonces se debe hacer a través de un consentimiento informado, ¿verdad? Que firma el paciente o un familiar encargado. Y con esto terminamos lo que es esta parte de estudios contrastados radiológicos, ¿verdad? Yo voy a estructurar bien el trabajo práctico y les voy a pasar, ¿verdad? Y les voy a indicar exactamente qué vamos a investigar en nuestro trabajo. En principio va a ser cómo se realizan, ¿verdad?, los estudios y qué tipo de medio de contraste se utiliza. Eso va a ser en principio, pero voy a ver qué le agrego más, ¿verdad? ¿Qué más podemos o debemos de saber de estos estudios? Por ejemplo, este estudio de colongiografía, hay otro que se hace, que se llama CEPRES, ¿verdad?, que se hace de forma diferente. Eso también voy a incluir en la investigación. Y coloqué esta frase que dice que en la vida tenemos tres opciones, ¿verdad? Siempre tenemos tres opciones, que es ser bueno en algo, hacerse bueno en algo o desistir, ¿verdad? Creo que la tercera opción, la tercera nunca debe ser una opción, ¿verdad? Nunca debemos desistir de nuestros objetivos, a pesar de las dificultades o de las caídas. Siempre tenemos que levantarnos y seguir, ¿verdad? Y si sos bueno en algo, entonces te puedes volver doblemente bueno, o con dedicación y empeño te puedes hacer bueno en algo, ¿verdad? Creo que ya pasé, Ingrid. Eh, ya está en el grupo, dicen. Sí, ya había pasado a Adrieni, que es la delegada. No, por nada, Ingrid. Tengo también un material que decidí incluir en esta parte, ¿verdad?, que es protección, que habla de protección radiológica. Y quería compartir un poquito con ustedes para que conozcan un poco sobre lo que es la protección radiológica, que es bastante importante conocer, ¿verdad? Es el material del cual les hablaba. Podemos desarrollar, ¿verdad?, un poco en el tiempo que nos resta.